yo puedo decir que la tangente, primero la tangente y el ángulo se confunden a ser valores pequeños. Lo puedo expresar como la derivada de W respecto de X en este caso, ¿no? Porque estoy hablando de la variable X. Como les dije, si corto en el plano 90 grados, tendré la variable Y será lo mismo respecto de Y. Lo hacemos con esta variable y después con la otra variable directamente hacemos el cambio al poner, reemplazamos a X por Y, el cambio de variable y nos va a quedar exactamente todo igual. Ahora, fíjense en lo siguiente, que el θ también, θ también es el ángulo que forma la perpendicular original con respecto a la prima B'. Ese también es el ángulo θ. Hay uno que vamos a tener que corregir ahora, que lo estoy viendo, que es el de arriba, ¿no? El de arriba ese no sería, sino que el que vale es el de abajo. Ese es el θ. Y fíjense en que si yo lo expreso a ese θ, lo puedo también lo puedo nombrar como U sobre Z. U corresponde al corrimiento que experimentó el punto A para pasar a prima. Y Z es la variable de coordenada. O sea que yo tengo por un lado, igualo mi θ, mi tangente de θ, como la derivada de W respecto de θ, con U sobre Z. Y de ahí obtengo las expresiones que vemos ahí. U es menos Z, la derivada de W respecto de X. Esto, les aclaro, está el apunte que tiene mayores cosas que lo que están acá en el Power. La idea es acá explicar bien los conceptos y después igual en los apuntes tienen más desarrollos como para cuando lo sigan les resulte más claro para ver cómo se llega a etapas que acá la vamos a simplificar. ¿Y por qué aparece ese signo menos? Que es lo que puede generar la duda. Fíjense en que el A de A, para pasar de A a prima, experimentó un U en la dirección de la variable. O sea, nosotros tomamos la variable X en la dirección hacia la derecha, ¿no? Pero ¿qué pasa? La coordenada Z en este caso es negativa. Entonces tengo que introducirle un signo menos, y de ahí es que queda que U es menos Z la derivada de W respecto de X. Como dijimos, para el corrimiento B, lo único que va a cambiar es la misma foto cambiando a X por Y, y en este caso la variable B, el corrimiento B, va a ser menos Z derivada de W respecto de Y. Y también, como hicimos mención, los corrimientos W solamente dependen de X y de Y. O sea, los corrimientos en la dirección de Z solamente son funciones solamente de X y de Y, no dependen de Z. Antes de continuar, vamos a explicar qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo de todo el desarrollo que vamos a hacer. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar, digamos, el criterio de Lamé. El criterio de Lamé dice que primero hallamos los corrimientos. En este caso, la variable en el cual
va a ser la que vamos a aplicar para hallar esa ecuación diferencial, es la variable W, que es el corrimiento en la dirección de Z. O sea, todo va a estar en función de W. Expresado todo en función de W, de ahí vamos a poder hallar los corrimientos U y B, los esfuerzos característicos y las tensiones, deformaciones y tensiones. O sea que el objetivo es lograr determinar una ecuación diferencial que resuelva el problema de placas en términos de W y que con las condiciones de contorno nos permitan resolver el problema completo de placas. Ese es el criterio de todo lo que vamos a hacer. Para lo cual, nosotros tenemos los corrimientos en función de W. Lo que vamos a hacer es hallar las deformaciones específicas en términos de W, las tensiones en términos de W, definir los esfuerzos característicos, con lo cual vamos a determinar MX, MI, MXI, tau XI, tau XZ y tau IZ. Una vez, en realidad, los cortes QZ y QI como esfuerzo característico, ¿no? De ahí lo que vamos a hacer es plantear el equilibrio, las ecuaciones de equilibrio, y bueno, y obtenidas las ecuaciones de equilibrio en términos de esfuerzos característicos, trabajando un poco nos va a quedar una ecuación que sería la ecuación de equilibrio de la placa, que vamos a ver algo particular. La ecuación de equilibrio de la placa es internamente hiperestática. Se va a ver por qué. Si ustedes recuerdan, la ecuación de la viga es isostática. O sea que hay una ecuación que con la condición de contorno ya se resuelve. En cambio acá vamos a tener una ecuación con tres incógnitas. Por lo cual lo que decimos que es internamente hiperestática y que para resolverla hay que recurrir justamente a las deformaciones. Todo eso es lo que, digamos, lo que vamos a tratar de ver y explicar para que lo entiendan. Bueno, entonces, como dijimos, de acá, esto va a estar acortado respecto del apunte, pero fíjense, epsilon x, que lo que planteamos todas las ecuaciones de elasticidad que ya saben, la derivada de u respecto de x nos va a quedar menos z derivada segunda, w respecto de x dos veces, bueno, todo como tienen ahí. Gamma xi, que sabemos que es la derivada de u respecto de y más la derivada de respecto de x, fíjense que no se anula. Y es menos 2z la derivada segunda de w respecto de x respecto de y. Les pregunto, ¿qué piensan que puede pasar con gamma xz y gamma iz? ¿Podrían ser despreciables? Podrían, al ser despreciables, ¿qué significaría? O sea que en relación al gamma XY sería casi cero, digamos, el gamma IZ Sí, y el XZ. está bien. Lo que vamos a ver acá es
lo que estamos mencionando, en realidad, si gamma xz es igual a 0, ¿cómo sería cómo sería el tau xz? Tau xz va a ser gamma iz por g. O sea que si gamma xz y gamma iz son 0, los tau xz y tau z serían 0. Pero si eso serían 0, implicaría que los cortes son 0. Y ustedes imagínense una placa cualquiera en el cual hay una carga, vamos a suponer que está uniformemente apoyado uniformemente en todo su contorno. ¿Hay corte o no hay corte? Aparte de que esa placa se va a flexionar, ¿no? En todos los bordes, ¿hay corte o no hay corte? Imagínense una viga simplemente apoyada. Bueno, esto sería una viga que tiene otra dimensión también. La realidad es que sí, que corte tiene que haber, si no, ¿quién soporta los esfuerzos justamente en todo el apoyo? Bueno, ahora, en la otra, cuando hacemos, cuando hacemos matemáticamente, aplicamos la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x, vemos que me queda menos la derivada de w respecto de x más la derivada de w respecto de x, o sea que se anulan. Si ustedes hacen la expresión, que es lo que hay que aplicar, que ya la conocemos de las distorsiones, bueno, van a ver que realmente se anulan. Y bueno, nuevamente lo que hacemos mención, y es lo que aplica a las teorías de placas delgadas con pequeñas deformaciones, ¿no? Despreciamos el efecto de la deformación por corte, pero no el corte en sí, y que cuando veamos ahora el esfuerzo característico vamos a ver que realmente, claramente es distinto de 0, ¿no? Bueno, acuérdense, teníamos las expresiones de las hipótesis de Lab-Kirchhoff, V en términos W, W que era función solamente de XY, las expresiones de las deformaciones y distorsiones. Y ahora nos metemos en la ley de Hooke. Esto está en el apunte, cómo se llegan acá. Es muy fácil. Ustedes ya conocen las expresiones, las deformaciones en función de las tensiones. Por ejemplo, epsilon x es igual a sigma x sobre e menos nu, sigma i más sigma z. Acuérdense que acá sigma z lo despreciamos. No es que sea nulo, porque claramente no puede ser nulo, porque tiene que equilibrar la carga, por ejemplo, está cargado de arriba, pero vimos que era del orden de 3 a 4 veces menor, ¿no? Entonces sigma z directamente lo despreciamos. De ahí, con las expresiones, directamente podemos despejar sigma x y sigma y. No lo quisimos poner acá para no ser tan tedioso y ustedes en el apunte completo lo tienen. Entonces, tengo las expresiones de las componentes de tensión, sigma x, sigma y, tau xy, en función de las deformaciones y distorsiones.
nosotros ya habíamos determinado las expresiones de epsilon x, epsilon y gamma xy en términos de W, y lo que hacemos es reemplazar eso en términos de W aquí. Y nos queda lo que está a la derecha. Ustedes ahí en recuadrito tienen las expresiones como una ayuda de memoria para recordarlo. O sea, reemplazamos esas expresiones en las expresiones que están a la izquierda y nos queda todo lo que está a la derecha, las componentes de tensión en términos de W. Y ahora lo que vamos a hacer es definir los esfuerzos característicos para después, en la integración, obtener las expresiones, los esfuerzos característicos en función también de W. Algo que lo primero que conviene aclarar es lo siguiente. La nomenclatura que vamos a usar a lo mejor tiene un poco de contradicción con lo que ustedes utilizaban en vigas, pero nosotros vamos y es así como está en casi toda la bibliografía, sigma X corresponde a la tensión en la dirección del eje X. Y sigma Y corresponde a la tensión en la dirección del eje Y. Y definimos al esfuerzo característico Mx como la integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 sigma x z por un ancho unitario diferencial de z. Acá la primera cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Los esfuerzos característicos se definen por unidad de longitud. En el caso de una viga, la integración era la integración de esos diferencial a través de toda el área. Bueno, acá lo que tomamos es un ancho unitario y se define por unidad de longitud. Los esfuerzos característicos pueden ir variando, entonces no puedo definirlo a través de todo un área, sino que lo tengo que definir a través de una unidad y después, por supuesto, lo tendré que evaluar a través de todo el largo de la placa. O sea que el esfuerzo característico momento mx va a estar, como dijimos, en la dirección del eje perpendicular que coincide a la dirección del eje X, o sea que sería en un plano de normal Z, a ver si estoy diciendo bien, Z, a ver, lo estoy queriendo expresar. ¿Se entiende el esfuerzo característico cómo actúa? Les pregunto si se entiende, porque va a ser, hay una pequeña diferencia respecto respecto a lo que ustedes habían visto o habíamos visto en estabilidad 1. El esfuerzo, ¿se ve cómo está la distribución de tensiones sigma X? ¿Se alcanza a ver? Bueno, en el dibujo está. No sé si logran escuchar.
Sí, sí, se ve la ¿Escuchan? distribución. Sí, se escucha. Bueno, en el plano, este sería el plano ZX, ahí actúa el momento MX. El MI sería exactamente lo mismo que en el otro plano, ¿no? ¿Y por qué por qué hacemos esta distribución lineal? Fíjense que es exactamente igual a la distribución lineal que ustedes habían visto si tomamos un ancho unitario a la que corresponde a viga. Bueno, fíjense cómo bueno, ahora cuando veamos ¿podemos ir a la anterior, Gustavo? Fíjense cómo es las expresiones de sigma x, sigma y y tau xi. Varían linealmente con z. Y por supuesto, cuando z es igual a 0, se anulan. Y en los extremos, más o menos, voy a tener las expresiones. De ahí puedo visualizar que la distribución de tensiones es lineal. Y acá hay algo que sí es significativo, que es la aparición de momentos torsores. En la cara, o sea, estoy hablando del plano como lo están viendo ahí, habíamos visto que aparecen tensiones tau xi. Esas tensiones tau xi también tienen una variación lineal. Y esas que provocan en la placa, provocan torsión. O sea que la placa no solamente, digamos, transmite los esfuerzos a través de flexión, sino que también a través de torsión. Y el momento torsor lo definimos como la integral de esas tau xi entre más o menos h sobre 2, z diferencial de z. Ahí aparece, en todos aparece un término, EH cubo 12, 1 menos nu cuadrado, que, bueno, después también lo vamos digamos, a volver a denotar, corresponde a la rigidez a la flexión de la placa. El término EH cubo 12, 1 menos nu cuadrado, sin el signo menos, ¿no? Corresponde a la rigidez a la flexión a la placa. Y acá lo vamos a denominar con la letra N. En alguna bibliografía lo van a tener con la letra D, en otras con la letra B. Bueno, en este caso le pusimos la letra N, que coincide con los apuntes. Verifican las integrales a ver si tienen alguna duda de cómo se obtuvieron. Pero es una integral muy, muy sencilla. O sea que queda z cubo sobre 3, integrado entre menos h sobre 2 y h sobre 2, es lo que tienen expresado ahí. Bueno, como dijimos, ya tenemos definido los esfuerzos característicos en función de W. En estos esfuerzos característicos que hemos indicado, falta definir QZ y QI.
Ustedes eso igual lo tienen, pero tengan en cuenta que QZ y QI existen, perdón, QZ, QXZ y QXY existen y son justamente los que soportan los esfuerzos, aparte de la flexión, del equilibrio de la placa, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es el planteamiento de un diferencial y puesto en manifiesto todos los esfuerzos característicos. O sea, yo de la placa corto un diferencial y para restablecer el equilibrio de ese elemento pongo en manifiesto todos los esfuerzos característicos que me mantienen a ese elemento en equilibrio y que es la acción que todo el resto de la placa ejerce a ese elemento. Bueno, tenemos MX, MI, acuérdense, el MX es normal al eje X, el MI es normal al eje Y. Tenemos los cortes que están en los planos y tenemos también el momento torsor. Momento torsor que está también contenido en el mismo plano. Bueno, como habíamos dicho, los esfuerzos característicos son esfuerzos por unidad de longitud, o sea que el momento es Newton por milímetro sobre milímetro, o sea que formalmente es una unidad, el momento es una unidad de fuerza, porque son Newton por milímetro sobre milímetro. El corte va a ser una unidad de fuerza por unidad de longitud, porque es Newton sobre milímetro. El momento torsor también va a ser Newton por milímetro sobre milímetro, o sea, queda en unidad de fuerza. A eso lo tenemos que multiplicar por la longitud que actúa. O sea que el MX en realidad hay que multiplicarlo por el diferencial de Y, al MI hay que multiplicarlo por el diferencial de X, al QX hay que multiplicarlo por el diferencial de Y, al MXY hay que multiplicarlo por el diferencial de Y, y así sucesivamente. Lo que hacemos es ahora plantear el equilibrio de eso en términos de esfuerzos característicos. Ahí está desarrollado lo que tengan en cuenta que, como ya hemos hecho en varias oportunidades, en un extremo, por ejemplo, tengo MX, hay que tomar una convención de signo como para adoptar, poner correctamente los signos de los momentos y en el caso de los cortes un sentido que en este caso tomamos positivo en la dirección hacia abajo, ¿no? Como el eje Z. En la convención de signos, lo que solemos, digamos, una convención que se puede utilizar o la que les resulte más conveniente, es, nos ponemos de frente, o sea, vamos a suponer que tengo la cabeza, estoy recostado, tengo los pies y la cabeza en la dirección, por ejemplo, del eje Y, y ahí veo si gira en sentido horario es positivo y si gira en sentido horario es negativo. Eso es una forma, por ejemplo, puede ser tomar la dirección del vector momento, sería otra forma. En el caso, por ejemplo, de MX, el vector momento tendría la dirección del eje Y, ¿no? O sea que si toman esa convención sería positivo, si toman la otra sería negativo. Cualquiera que tomen, el resultado les va a dar exactamente igual. Y lo que tienen que tener en cuenta es eso, por ejemplo, MX que está actuando
sobre la cara de diferencial de I por el espesor, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por diferencial de I. Y del otro lado vamos a tener el mx más el incremento, la derivada de mx respecto de x, diferencial de x. Así se repite en todos los casos. Y ahí planteamos el equilibrio. En el caso de fuerzas, bueno, adoptamos un sentido positivo hacia abajo. Los cortes que son positivos hacia abajo van a ser, lo que son hacia abajo van a ser positivos, lo que son hacia arriba negativos. Y la carga, que, bueno, la carga, acuérdense que es una carga por unidad de superficie, o sea que tenemos que multiplicarla por diferencial de x y diferencial de y. Bueno, en este caso va a ser hacia abajo, ¿no? Si hago el desarrollo, llego a la primera expresión de ecuación de equilibrio, que sería equilibrio de fuerza. La derivada de Qx respecto de x más la derivada de Qy respecto de y es igual a menos P. Si les eliminamos el término de la derivada de Qy respecto de y, ¿a qué le suena esa expresión? Eliminen el término en y. A las vigas, ¿le vas a acordar algo al tema de en vigas? ¿Se acuerdan que exactamente la expresión que ustedes ya conocen de viga, ¿no es cierto? Bueno, con el equilibrio de momentos obtenemos las otras dos expresiones respecto de los dos ejes. Fíjense, tenemos la segunda y la tercera. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, si de la primera, de la fuerza, de la de equilibrio, de la de equilibrio, la que está un poquito más adelante, atrás digo, que la que habíamos visto antes, a esa. Fíjense, de ahí yo tengo esta expresión y después tengo la expresión de los momentos. Por ejemplo, agarramos la primera ecuación de momentos. Oscar, se va a cortar. ¿Va a cortar de vuelta? Sí, falta menos de un minuto. Vale. Espero un ratito que para entrar grabo y voy a demorar un poquito volver a entrar, pero retomamos en un ratito. Dale.